Buenas noches. Vamos a comenzar con el día 3 de la lectura del libro 30 días a sus pies por mis hijos, del autor Donald y Silvia Franz. Parte 1. Que mis hijos te vean. Hoy oramos para que tengan un encuentro personal con el Espíritu Santo y se enamoren de Jesús, nuestros hijos. El libro de Job nos deja ver claramente que es posible servir a Dios sin haber tenido una experiencia personal con Él. Podemos servir a Dios sin haber nacido de nuevo y sin haber tenido un encuentro personal con Jesús. Después de haber sido quebrantado, Job declara lo siguiente. Job 42, del 5 al 7. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El peligro más grande es que nuestros hijos abracen nuestra religión, pero no nuestra experiencia con Dios. Este tipo de relación con Dios ha sido la causa por la que muchos se han apartado de la fe. Gracias, mi amor. Deberíamos proponernos como meta suprema que nuestro Dios se convierta en su Dios, que nuestro Dios se convierta en el Dios de nuestros hijos. Lastimosamente, muchos jóvenes adoran al Dios de sus padres de manera distante, pero no lo adoran en forma personal. Esto se debe a que nunca han tenido un encuentro genuino con el Dios de nosotros, de sus padres. No existe tal cosa como la relación con Dios por medio de terceros. Él es un Dios personal, no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, el Padre, nuestro amado Padre Celestial, nos adopta como hijos y viene a ser mi Padre o el Padre de mis hijos o de quien sea que lo reciba como Señor y como Salvador. Nos da el espíritu de adopción, por lo cual lo podemos llamar Abba, Padre. Entonces no tiene nietos. Es mi padre, pero también es el padre de mis hijos cuando ellos tienen un encuentro personal con Dios. A partir de hoy, ora para que tus hijos tengan un encuentro con Dios como lo tuvo Jacob, Job, Pablo, Isaías y tantos otros en la Biblia. Lean Hechos 22, del 6 al 16. Nos dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. No debería, pero tengo que explicar esto porque sí es muy bonito. Esto que le pasó a Saulo
Es lo mismo que nos pasa a todos cuando nosotros nacemos de nuevo y tenemos ese encuentro personal con Jesucristo. Exactamente lo mismo, y aunque me toque hacer más videos, lo voy a explicar. Pablo, o Saulo, se llamaba Saulo. Era un matón, perseguidor de los cristianos. Era terrible, de un carácter tremendo, y tenía una religión. Era de la religión de los fariseos. Por eso les digo, la religión es diferente a la relación con Dios. La religión hace personas muy que quieren vivir conforme a la ley y nada de caminar en amor. Y así era Saulo. Entonces, cuando le dice Saulo, Saulo, y él le dice, ¿quién eres? Y él se revela y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dice que vieron una luz. Esa es la luz que nos alumbra cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Y así como le cambió el nombre, el Señor Jesús nos cambia hasta el nombre, nos hace personas diferentes. Saulo, de ser como era un matón y así como era, lo transformó y escribió muchísimo de este libro de la Biblia. Y fue el que más revelación tuvo y el que más oraba en el Espíritu. O sea, imagínense. Entonces después le dijo, miren lo que dice, los otros se espantaron, pero no entendieron la voz. Eso pasa cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, empezamos a escuchar la voz de Dios y sabemos que es su voz y Él habla con nosotros. Y Pablo le dice, ¿y qué haré, Señor? Y le dijo, levántate y ve a Damasco. Así de igual manera nos levanta de estar en el lodo cenagoso, en todo el pecado, en la inmundicia. Nos perdona, nos lava y nos dice, levántate y ve. Y nos envía y nos da asignaciones. Y dice, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. En el 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, él no veía, estaba ciego, pero le dio vista, le devolvió la vista, pero ahora una vista diferente. Y eso nos pasa, a nosotros se nos caen las vendas de los ojos, de todas nuestras falsas creencias y de todo lo que, ignorancia en la que vivíamos, y empezamos a ver. Y así como Él lo guió, de la mano fue llevado, así nosotros nos guía el Espíritu Santo. Es que esto es increíble, me encanta la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo así nos guía a nosotros. Dice, de la mano fue llevado y llegó a Damasco. Y entonces ahí uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, reciba la vista. Y así el Señor nos equipa de personas piadosas y que viven la palabra de Dios y se acercan a nosotros y nos ayudan. Y Él le ayudó y le dijo que recibe la vista, o sea que le devolvió la vista. Dice, y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. O sea, imagínense qué hermoso, como hay personas que nos ayudan en nuestro caminar cuando venimos a los pies de Cristo. Y Él le dijo, Dios de nuestros padres te he escogido, o sea, ahí es confirmación de lo que estamos aprendiendo. Le dijo, Dios de nuestros padres te he escogido, lo que significa que si escogió a Pablo porque sus padres conocían a Dios y habían tenido un encuentro con Dios, nos garantiza que si nosotros tenemos este encuentro con Dios, nuestros hijos van a ser llamados y van a tener una asignación, dones y talentos igual. Bueno, voy a hacer otro video porque ya se nos está terminando. Dice, eres escogido para su voluntad y así son nuestros hijos escogidos y su voluntad. Dice, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén, aleluya. Esta misma promesa es para nosotros y nuestros hijos. Levántate y bautízate, después le dijo. Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando venimos a los pies de Cristo, queremos bautizarnos y nos apasionamos por la palabra de Dios. No se pierdan la siguiente parte.
Continuamos. Nos dice que leamos también Hechos 26, 12 al 18 e Isaías 6. No podemos leer, yo no les puedo leer todo, pero ustedes sí lo pueden leer en su casa, estas escrituras, en su Biblia. Y las revisan, las meditan. Meditar en la palabra es leerla varias veces hasta entender lo que nos está diciendo, y esto solo lo logramos por la iluminación y la revelación del Espíritu Santo. Entonces, recién después de haber visto a Dios cara a cara, cada uno de los personajes citados pudieron decir: heme aquí, ¿qué quieres que haga, Señor? Y dejándolo todo, le siguieron, como Pedro, Jacobo y Juan. En el libro de Corintios 4:4, el apóstol Pablo nos deja ver claramente que el enemigo ha enceguecido el entendimiento de las personas para que no vean la luz de Cristo. Dice así, Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso debemos orar por nuestros hijos, para que así como le sucedió a Saulo, que hasta el nombre le cambió a Pablo, sea el que abra los ojos de nuestros hijos. Dice, debemos orar día y noche para que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestros hijos a la verdad de Dios, y que toda venda que el diablo ha colocado sobre sus mentes y corazones sea disipada. Ojo, tal vez sean ustedes mismos como padres quienes necesitan un encuentro con Dios, para que desde su experiencia personal impartan sobre sus hijos dicha bendición. Una experiencia con Dios de primera mano por parte de los padres hará que los hijos abracen a Dios en lugar de simplemente adoptar la religión de los padres. La mayor prueba de esto fue el éxito de los primeros discípulos de Jesús en transmitir su fe. Observemos lo que dijo el apóstol Juan en Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Subraya estas palabras: lo que hemos visto, oído y palparon nuestras manos, les anunciamos. Estas palabras hablan de una observación directa, compartir tiempo, el estar presentes. No es algo que se leyó en un libro o se oyó de la experiencia de otro. Juan lo expresa desde la vivencia de un testigo presencial que tuvo una experiencia de primera mano que lo habilita para compartir su fe en Cristo de una manera única. De lo contrario, estaría mintiendo, dando supuestos. Así sería un testigo falso. Éxodo 20 relata el día que por primera vez Dios se hizo visible al pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí, luego de su salida de Egipto. La escena era impresionante. El monte Sinaí temblaba, se oían sonidos de truenos y relámpagos que salían desde la cumbre del monte,
pues Dios había descendido sobre la cúspide. Frente a ese escenario, el pueblo le hace una triste petición a Moisés, que consideró fue el inicio de la catástrofe para el pueblo y posterior apostasía de sus hijos. Léanlos ustedes mismos en en Éxodo 20 del 18 al 21. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y vieron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Presta atención al versículo 18. Se pusieron de lejos. Y también al versículo 19. Habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros. ¡Wow! Yo que me la paso pidiéndole al Señor que hable y que lo quiero escuchar y que lo quiero ver y que no sé qué. Y estos no quisieron, se pusieron lejos. Y mandaron por delante a Moisés para que hablara con ellos. O sea, el Señor a mí me habla, pero en mi espíritu, pero yo lo quiero escuchar así, con voz audible. Solo una vez lo escuché. Y sí da miedo. Esta es la mejor definición que encuentro en la Biblia de una vida religiosa. Es como si el pueblo le dijera a Moisés: relaciónate tú con Dios, preferimos que sea nuestro mediador. Nosotros no queremos subir al monte porque eso requiere morir. Preferimos quedarnos aquí abajo alrededor del becerro, y después tú nos dices lo que Dios quiere de nosotros. Si nos agrada lo que pide, lo haremos. La religión te permite adorar desde la distancia, pues se basa en rituales y un mediador. La relación, en cambio, funciona sobre la base de la intimidad y transparencia. Es por eso que la religión jamás engendró vida. Solo pueden surgir de tal relación el ritualismo y la esterilidad. La intimidad requiere desnudez, sinceridad, acercamiento, pero la mayoría de las personas no quieren relacionarse con Dios a ese nivel, pues desean tener su becerro al pie del monte. Creo que esa es la enfermedad de la iglesia en este siglo. Pastor, suba usted al monte y consulte a Dios por nosotros, mientras nosotros nos quedamos aquí, inmersos en nuestros negocios y distracciones, en el activismo. No tenemos tiempo para distraernos y buscar a Dios en forma genuina, pues eso demandaría tiempo y hasta perder dinero. El domingo estaremos en la iglesia y nos cuenta todo lo que Dios le dijo. Esas son auténticas palabras de un religioso. Van el domingo a la iglesia y toda la semana viven igual, en pecado. Y se los dice una persona que pasó por eso, experta en eso. Antes de conocer al Señor, eso hacía yo. Iba a la iglesia católica, me confesaba con el mediador, que es el sacerdote, le decía mentiras porque no le iba a decir en realidad todo lo que hacía. Qué pena. Me confesaba, comulgaba, ¿qué más? Sí. Y el domingo, y ya, ni daba limosna, porque cuando uno es así es codo, porque no tiene la revelación de lo que significa el diezmo. Entonces después ya me iba feliz y pecaba toda la semana, y así era cada fin de semana. Entonces se los dice Donna y Silvia Franz, pero yo se los testifico que así es, porque yo lo viví. Gloria a Dios que conocí al Señor. Esta es la parte 2 del día 3 de este libro, y ahorita voy a hacer la parte 3. Por favor, sigan la secuencia. Nos vemos en un segundo.
Continuamos con la parte 3 del día 3 del libro 30 días a sus pies por mis hijos. Los jóvenes tienen un alto sentido de justicia y un gran olfato para detectar la hipocresía y la falsedad. Tengan cuidado porque cuando les llamamos la atención sobre cierto asunto sin tener el sustento moral en tal área, corremos el riesgo de engendrar rebeldía. Esta falsedad despertará en ellos el deseo de buscar a su propio Dios, que obviamente no será el nuestro, pues a nosotros no nos ha cambiado en nada. Detengámonos de culpar al mundo hostil en el cual se encuentran inmersos nuestros hijos o a sus profesores ateos de su apostasía. Los culpables somos los padres por no modelar una vida de pasión por Dios y de obediencia a la palabra de Dios, porque eso es lo que les enoja, que uno hable de la palabra y no la viva. Porque si alguien es testigo de cómo vivimos en casa, son nuestros hijos y nuestro cónyuge. Nuestros hijos son secularizados en nuestros hogares y no en la escuela como creíamos. Nada en este mundo debería ser más importante para un padre que ver a Cristo formado en cada uno de sus hijos. Eso es verdad. Oración modelo. Padre eterno, me acerco confiadamente a ti ante tu trono de gracia con la plena seguridad de que tú escuchas mi oración. Estas oraciones me gustan porque son bíblicas, tienen sustento bíblico. Esto está en Hebreos 4:16. Te presento la vida de todos mis hijos, y aquí nombramos a todos nuestros hijos. Me comprometo a velar, a interceder por su vida espiritual, a orar por ellos continuamente. Oro para que tenga una experiencia de primera mano contigo. Líbralos de la religiosidad y la falsa espiritualidad. Yo los entrego y los consagro a ti. Te ruego que los guardes para ti y los apartes para tu servicio. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos confiadamente a ti, papá, ante tu trono de gracia, con la plena seguridad de que tú escuchas nuestras oraciones, mi oración y la de cada una de las personas que está viendo este video. Y yo te pido por mis hijos y por los hijos de cada persona, aún por los que no tienen todavía hijos, pero que van a tener y ya están orando por ellos. Esto es bueno. Aún por los hijos adoptivos, aún por los hijos foster kids, que el Señor les va a poner en sus manos, porque también hay personas que tienen foster kids y es bueno orar por ellos con anticipación. Te presento la vida de todos mis hijos, cada quien nombre sus hijos, yo voy a nombrar los míos. Te presento la vida de Linney, Kiana, Fermín, Jubel, Alicia, Carlitos, y aún de mis nietos, Alina, Abraham, Jade y Joel. Me comprometo a velar e interceder por su vida espiritual, a orar por ellos continuamente. Oro para que tengan una experiencia de primera mano contigo. Líbralos de la religiosidad y falsa espiritualidad. Yo los entrego y los consagro a ti. Te ruego que los guardes para ti y los apartes para tu servicio. Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Qué preciosas promesas. Hoy entiendo que eres tú quien pelea la batalla por sus vidas y decido confiar en tu promesa. Amén. Cuando descansamos en las promesas de Dios, wow, es seguro, es sí y amén.
creyendo que tú mismo los instruirás y los formarás de grande. Qué grande será su bienestar. Amén. Creyendo que tú debemos orar, creyendo que Él mismo los instruirá y los formará. Y qué grande será su bienestar, su futuro lleno de bendición. Clamo porque tu voluntad perfecta sea hecha en sus vidas y que el propósito con el que tú los diseñaste se cumpla en cada uno de ellos, como lo declara el Salmo 138. Gracias, Padre Santo, porque mis hijos son un regalo del cielo para mí. Salmo 127 del 3 al 5. Pido que quites toda venda espiritual que el enemigo ha colocado sobre sus ojos, que está impidiendo que te vean y oigan. 2 Corintios 4:4. Tu palabra dice en 2 Corintios 3, del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Hoy nos levantamos contra todo argumento demoníaco que los quiera apartar del conocimiento de Dios y los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. Ayúdame a impactar sus vidas y a cuidar de ellos, a formarlos con sabiduría en tu camino, no en mis conocimientos, no en lo que a mí se me ocurre, no en lo que yo creo, no, en tus caminos. Los cubro completamente ahora con la preciosa sangre de Jesús. Tu palabra dice en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El que ha sido engendrado de Dios, el maligno no lo toca y no practica el pecado, porque así practicar el pecado abren puertas al enemigo y entonces sí los toca. Entonces no. Declaro que mis hijos están guardados del pecado y el maligno no los toca en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hijos, bendigo a Kiana, a Jubel, a Fermín, a Yara, a Alicia, a Carlitos, a Lina, a Abraham, Jade y Joel, que los declaro que son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo que te pertenece porque fueron comprados por el precio de la sangre de Jesús con un propósito. Yo declaro que hoy en ti ellos tendrán un futuro y una esperanza, que no serán cortados, porque tú serás la seguridad de sus tiempos. Jeremías 29:11. Bendigo a mis hijos para que sean enseñados directamente por Dios, para que se multiplique la paz sobre ellos. Isaías 54:13. Clamo porque tú, mi Dios, tengas misericordia de ellos y tu rostro resplandezca sobre sus vidas. Números 6:24. Hoy decido quitar los ojos de las circunstancias y me pongo de acuerdo con lo que tu verdad dice acerca de ellos, no las circunstancias del momento. Ayúdame a ver la foto final de las promesas que me has hecho para sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, yo espero que ustedes sientan la unción y la presencia del Espíritu Santo como la estoy sintiendo yo. Gloria a Dios. Meditar el Salmo 103, 17, 18. Es su tarea, meditar este salmo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Amén, amado Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy bendigo a mis hijos y a cada una de las personas que están creyendo por sus hijos, que están
dándole seguimiento a este libro, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque ahí donde están, Señor, ahí, papito precioso, tú les ministras desde tu corazón, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque vamos a estar testificando milagros, porque hay unción, hay una unción, una presencia del Espíritu Santo increíble en el nombre